Bienvenidos. En esta oportunidad estaremos abordando las operaciones entre matrices y para ello utilizaremos como pretexto la resolución del ejercicio 3.5.5 del texto Álgebra Lineal, Modelación, Solución de Problemas y Ejercicios de Barragán, Melo y Aya. En este caso nos dan una serie de matrices y nos piden analizar si es posible o no realizar ciertas operaciones. Nos dan estas cuatro matrices y nos dicen que efectúe las operaciones algebraicas que se piden o explique la razón por la cual no pueden ser ejecutadas. Tenemos la primera operación que es 2b menos 5c traspuesta, la segunda 2b más 5c, la tercera el producto de las matrices b por c, luego la matriz c por b multiplicado ese resultado por la matriz d, y luego el producto de la matriz a por b multiplicado por la matriz d traspuesta. Entonces la primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que las matrices siempre se dan en orden filas por columnas. Primero se dan las filas, luego las columnas. Entonces la matriz A será de 2 filas por 2 columnas. La matriz B será de 2 filas por 3 columnas. La matriz C tiene 3 filas por 2 columnas. La matriz D tiene 3 filas por 3 columnas. La transposición de una matriz consiste en cambiar precisamente las filas con las columnas. Es decir que C traspuesta, como C era de orden 3 por 2, la traspuesta será de orden 2 por 3. Y D traspuesta seguirá siendo de orden 3 por 3 al cambiar filas con columnas. Ahora bien, para sumar matrices debo tener en cuenta que el orden de las matrices tiene que ser exactamente el mismo. No se pueden sumar matrices o restar matrices que tengan diferente orden. Entonces miremos si la primera operación es posible. La matriz B es de orden 2 por 3 y C traspuesta es de orden 2 por 3. Luego, esta operación es posible hacerla. 2B más 5C. B es de orden 2 por 3, pero C es de orden 3 por 2. Luego, como no es del mismo orden, esta operación no es posible hacerla. Bien, para la multiplicación tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Y es que si yo tengo una matriz P de orden N por M y Q de orden M por K, es posible multiplicarlos dado que el número de columnas de la primera matriz es igual al orden de filas de la segunda matriz. Y siempre va a quedar una matriz de orden N por K. N por K. Es decir, por eso este número tiene que ser exactamente el mismo a la hora de multiplicar. Entonces miremos si esta matriz es posible hacerla. B por C. B es de orden 2 por 3. Y C es de orden 3 por 2. Como esto coincide, entonces nos va a dar una matriz de orden 2 por 2, o sea que ese producto es viable hacerlo. Aquí primero tenemos que hacer la parte interna. C por B. C por B. Miren que C por B, C es de orden 3 por 2. Y B es de orden 2 por 3. O sea que aquí nos daría una matriz de 3 por 3. Noten que no es conmutativa. B por C lo mismo que C por B. Son de diferente orden. Y este resultado lo vamos a multiplicar por una matriz D que es de orden 3 por 3. Entonces decididamente la operación sí es posible hacerla. Nos queda una matriz de orden 3 por 3. A por B, ¿cierto? A por B. A es de orden 2 por 2. Y B es de orden 2 por 3. Entonces en este caso nos quedaría una matriz de orden 2 por 3. Y esta la vamos a multiplicar por una matriz de traspuesta que es de orden 3 por 3. De orden 3 por 3. Esto opera y pues es posible hacerlo. Entonces la única que no podemos hacer es la operación segunda. Entonces procedemos a hacer las operaciones que nos piden. Es un proceso bastante algorítmico, entonces pues obviamente los software hoy en día ayudan muchísimo a hacer los cálculos. Vamos a hacer estos rápidamente. 2b. Entonces recuerden que multiplicar una matriz por un escalar es multiplicar cada una de sus entradas por dicho escalar. Entonces tenemos la matriz 2 por nuestra matriz B menos 5 por la matriz C traspuesta. Recuerden que C traspuesta debe cambiar las filas por las columnas. O sea que la primera columna pasará a ser primera fila, 4, 3, 1. Y la segunda fila será menos 2, 0, 5. Menos 5. Menos 2, 0, menos 5. Hacemos la operación aquí, entrada por entrada, 4, 2 por 3 menos 6, 2 por 0, 0, 2 por 0, 0, 2 por 1 medio da 1 y 2 por 6, 12. Menos 5. Entonces miren el asunto, aquí yo puedo poner menos o podría poner más y operar aquí con el signo. Entonces prefiero poner un más. 5 por 4 menos 20, menos 5 por 3 menos 15, menos 5 por menos 1 menos 5, menos 5 por menos 2, 10 positivo,
5 por 0, 0, y menos 5 por menos 5, 25. Y ahora se hace la operación de suma, que es entrada a entrada. Entonces hacemos 4 menos 20, pues daría menos 16. 6 menos 15 da menos 21. 0 menos 5 pues da menos 5. 0 más 10 pues da 10. Y 1 más 0, 1. Y menos 5, perdón, 12 más 25, 37. Y tenemos ya nuestra primera respuesta. Segundo ejercicio. Nos pedían B por C. Entonces vamos a hacer el producto de B por C. Nuestra matriz B, tal como está aquí. Y nuestra matriz C, tal como aparece aquí arriba. La operación de multiplicación se hace fila por columna, entrada por entrada. En este caso estoy haciendo la primera fila por la primera columna. Esto me va a dar el primer elemento, nuestro A11 de la matriz de salida. Luego cuando haga primera fila por segunda columna, pues nos dará el elemento 1, 2 y ahí sucesivamente. Entonces, ojo, entrada, entrada. 2 por 4, ¿cierto? O 4 por 2, menos 3 por 3 y 0 por 1, o 1 por 0. Luego, primera fila por segunda columna, la misma historieta, ¿cierto? Entonces hacemos, voy a hacerlo así. Entonces sería 2 por menos 2, o menos 2 por 2, menos 3 por 0 y 5 por 0, o menos 5 por 0. Luego, segunda fila por primera columna, 0 por 4, 1 medio por 3, más 6 por 1, tal como aparece aquí. Luego la siguiente, segunda fila por segunda columna, menos 2 por 0, 1 medio por 0 y 6 por menos 5, o menos 5 por 6. Y si hacemos las operaciones, ¿cierto? Esto da 8, esto da menos 9 y esto da 0. ¿Cierto? 8 menos 9 y 0. Y aquí 0, 3 medios, más 6 por 1, 6. Menos 4, 0 y 0, o sea, menos 4. Menos 2 por 0 da menos 0, esto da 0 y esto da menos 6 por menos 5 por 6, menos 30. Hacemos las operaciones, menos 1, menos 4, esto da 15 medios, ¿cierto? Sacando como un denominador, y aquí menos 30. Y ya tenemos nuestro producto. Mire que, como era de esperarse, debe habernos dado una matriz de 2 por 2. Ahora vamos a hacer la siguiente operación. Nos piden ahora C por B multiplicado por D. Noten que dijimos al comienzo que esto no es conmutativo. O sea, no puedo utilizar el resultado que tenía antes de B por C porque la multiplicación de matrices no es conmutativa. Luego tengo que volver a hacer todo el procedimiento. Nuevamente aquí tenemos que hacer primero lo del paréntesis. Entonces nuevamente fila por columna, ¿cierto? Primera fila por primera fila por segunda columna, elemento a elemento. Y finalmente el resultado que obtenga lo voy a multiplicar por la matriz D, que es esta señora. Entonces hacemos las operaciones, ¿cierto? Aquí vamos a suprimir un poco los cálculos, pero voy a mostrar simplemente, por ejemplo, el primer elemento, primera fila por primera columna, 4 por 2, 8 y 2 por 0, 0, 8. Primera fila por segunda columna, ¿cierto? Elemento a elemento, 4 por 3, menos 12. Y menos 2 por 1 medio da menos 1. Menos 12 menos 1, pues da menos 13. Y así sucesivamente construimos nuestro elemento. Noten que teníamos aquí una matriz C por B y C era de orden 3 por 2. En tanto que B era de orden 2 filas por 3 columnas. Entonces debemos haber obtenido una matriz de 3 por 3, que es la que tenemos aquí. ¿De acuerdo? Aquí dejo para que ustedes pues hagan los cálculos, hagan el procedimiento de los cálculos. Miren que es bastante algorítmico, ¿cierto? Luego entonces cogen ahora primera fila por tercera columna, 4 por 0, 0 y menos 2 por 6, menos 12. Y luego se pasan a la segunda fila por cada una de las columnas y van haciendo las operaciones. Ahora si multiplicamos ese resultado por nuestra matriz D que estaba fuera de nuestro paréntesis, esta es de orden 3 por 3, esta es de orden 3 por 3, luego el resultado va a ser de 3 por 3. Lo mismo, volvemos a tomar fila por columna. Entonces tomamos aquí primera fila por primera columna y volvemos y repetimos todo el proceso de cálculo, ¿sí? Análogamente como hemos venido trabajando. Entonces primera fila por primera columna. 8 por 1, 8, menos 13 por 4, 52 y 12 por 0, 0. 8 menos 52 menos 44. Luego primera fila por segunda columna y vuelve y juega, ¿cierto? 8 por 2 menos 16, 13 por menos 1 da, menos 13 por menos 1 da más 13 y 12 por
menos 12 por menos 2 más 24. Al hacer la operación, pues esto nos da el 21. ¿Sí? Y así sucesivamente. Bien, ahora entonces vamos a la siguiente operación y es hacer A por B multiplicado por D traspuesta. Nuevamente primero vamos a hacer la multiplicación interior. A es una matriz de orden 2 por 2 y B es una matriz de orden 2 por 3. Entonces aquí, como esto es 2 por 2 y esto es 2 por 3, nos va a quedar una matriz de orden 2 por 3, que va a ser multiplicada por D traspuesta. Recuerden que tras poner D tengo que volver lo que era fila, volverlo columna. Esta primera fila va a ser nuestra primera columna. Nótenlo acá. ¿Sí? Entonces lo que era fila pasa a ser columna. Primera fila pasa a ser primera columna, segunda fila, segunda columna y tercera fila, tercera columna. Entonces luego tendremos una matriz de 2 por 3 multiplicada por esta matriz de 3 por 3. O sea que al final vamos hacia una matriz de orden 2 por 3. Entonces hacemos las operaciones, ¿cierto? Hacemos aquí esta operación, nuevamente fila por columna, primera fila por primera columna. Eso es un proceso bastante algorítmico que debe ser practicado. 1 por 2, 2 y 0 por 0, 0. O sea, quedaría 2. Análogamente, primera fila por segunda columna, 1 por menos 3 y 0 por 1 medio, 0. O sea que quedaría menos 3. Y así sucesivamente. Una vez que tenga esta matriz de 2 por 3, que es este resultado, o sea que este es nuestro pedazo de A por B, ahora sí lo multiplicamos por nuestra matriz de traspuesta. Nuevamente, fila por columna, entrada por entrada. Entonces 2 por 1, 2, menos 2 por menos 3 da más 6, y 0 por 1, 0. Eso ya 8. Ese es nuestro primer elemento. ¿Sí? Aquí lo desglosé un poco más para que ustedes revisen las operaciones que nos deben ir dando. Primera fila por segunda columna, nuevamente elemento a elemento, 2 por 4, 8, menos 3 por menos 1 da más 1, más 3, perdón, esta forma de multiplicar, ¿verdad? 3 y 0, esto nos da 11, y aquí está nuestro elemento. Entonces aquí hice los pasos para que ustedes puedan verificar los cálculos. Estas operaciones entre matrices son realmente bastante algorítmicas y pueden ser sustituidas por un software que le haga los cálculos. Sin embargo, independientemente de ello, un software como puede ser Wolfram Alpha o Symbollab o algunas calculadoras en línea como Online MySchool, sin embargo, estos procesos algorítmicos deben ser reconocidos y deben ser practicados, porque el hecho de que un software le haga a usted los cálculos no le garantiza la comprensión. Practiquen y pues quedamos atentos a sus comentarios. Muchas gracias.